Saludos compañeros, mi nombre es Juan David Brochero Moreno, estudiante del programa de Gestión de Obras Civiles y Construcciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Como parte de la tarea 4, derivadas, correspondiente al curso de cálculo diferencial, procederemos a explicar los ejercicios 5 correspondientes a los ejercicios de aplicación. Para la función f de x dada, calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de flexión. F de x va a ser igual a x elevado a la 3 menos 6x elevado al cuadrado más 11. Para el desarrollo de este ejercicio, lo primero que hicimos fue hallar la primera derivada. Y para ello, pues, utilizamos la regla de la derivada de 3x menos 6x al cuadrado más 11 respecto a x. Entonces esto nos queda que d de x elevado al de x elevado a la 3 más d sobre dx menos 6x al cuadrado más dx 11. Entonces, continuamos, nos queda que d de x elevado al cuadrado al cúbico más d de x menos 6x elevado al cuadrado más d de x 11. Nos queda, entonces aquí aplicamos la regla de la suma para luego pues utilizar la diferencia utilizando la regla de la potencia que establece que d de x elevado a la n. Entonces nos queda que d de x elevado al cúbico más d de x 6x elevado al cuadrado más d de x 11. Entonces para la diferencia la diferencia utilizamos pues la regla de la potencia que establecía que de xn, donde nx elevado a la n menos 1, donde n es igual a 3. Entonces nos queda que 3x elevado al cuadrado más d de x 6x elevado al cuadrado más d de x 11. Entonces una vez realizamos la diferencia utilizando la regla de la potencia que establece, entonces pasamos a evaluar d de x 6x elevado al cuadrado, perdón, x menos 6x elevado al cuadrado. Entonces nos queda que dado que menos 6 es constante respecto a menos 6x elevado al cuadrado, la derivada de x con respecto a menos 6x es x. Entonces nos queda que 3x menos 6 menos 6 2x más d de x 11. Entonces, otra vez utilizamos la diferencia utilizando la regla de la potencia que establece que d de x elevado a la n. Entonces nos queda que 3x elevado al cuadrado menos 12x más d de x 11. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2 por 6 y nos quedaría este resultado. Entonces, ya que el 11 es totalmente constante con respecto a x cuando es 0, entonces nos queda que 3x elevado al cuadrado menos 12x más 0. Entonces, ahora lo que hacemos es sumar 3x al cuadrado menos 12x y 0. Y nos queda que 3x menos 12x. Entonces, hallamos la segunda derivada de la función donde d de x, 3x al cuadrado más d sobre dx menos 12x. Entonces, d sobre dx, 3x elevado al cuadrado más d sobre dx menos 12x. Entonces, lo que hacemos, nos queda que
f de x va a ser igual a d de x 3x elevado al cuadrado más d sobre d de x menos 12. Entonces pasamos a evaluar d sobre d de x 3x elevado al cuadrado. Entonces nos queda que, dado que esto es totalmente constante con respecto a 3x elevado al cuadrado, entonces la derivada de x con respecto a 3x elevado al cuadrado va a ser x. Entonces, utilizamos nuevamente la regla de la potencia para hacer pues la diferencia. La regla de la potencia que nos dice que d sobre dx, x elevada a la n. Entonces fx va a ser igual a 3d sobre dx, eh, x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado más d sobre x menos 12. Nuevamente pues utilizamos la regla de la potencia, la misma, nos queda que fx va a ser igual a 3 va a ser igual a 3, 2x más d de x menos 12x. Fx va a ser igual a 6x más d sobre dx menos 12. Eh, evaluamos dx menos 12. Dx menos 12. Entonces nos queda que f de x va a ser igual a 6x menos 12 d sobre dx x. F de x va a ser igual a 6x menos 12 por 1. F de x va a ser igual a 6x menos 12. 3x al cuadrado va a ser igual a menos 12 igual a 0. Entonces, eh, para hallar los máximos y mínimos de la función, eh, igualamos la derivada a 0 y resolvemos. Entonces nos queda que por la regla de la suma de la derivada, donde x elevado al cúbico menos 6x elevado al cuadrado más 11 respecto a x. Entonces nos queda que f de x va a ser igual a d de x, x3 más d de x menos 6x al cuadrado más d x 11. Otra vez regla de diferencia, fx va a ser igual a 3x más dx menos 6x elevado al cuadrado más d sobre dx 11. Evaluamos d de x menos 6x elevado al cuadrado. Dado que 6 es totalmente constante con respecto a menos 6x elevado al cuadrado, la derivada de x con respecto a menos 6x es x. Entonces otra vez utilizamos la regla de la potencia para hacer la diferencia. Y nos queda que la diferencia f de x más d de x menos 6x menos más d de x 11. Entonces f de x va a ser igual a 3x menos 12 más 0. Entonces aquí en este punto, ya que 11 es constante con respecto a x, la derivada de 11 con respecto a x va a ser 0. Entonces sumamos. Al sumar 3x al cuadrado menos 12 y 0, nos queda que f de x va a ser igual a 3x
menos 12x. Entonces, igualábamos la primera derivada a 0, nos queda que 3x menos 3x menos 12 va a ser igual a 0. 3x más 3x menos 4, 3x menos 4 va a ser igual a 0. En estos puntos lo que hacemos es factorizar de 3x al cuadrado. Acá factorizamos 3x a partir de menos 12x. De menos 12x. De menos 12x. Y luego se factoriza a partir 3x a partir de 3x. 3x más 3x menos 4, 3x menos 4 igual a 0. Entonces, si cualquier factor individual en el lado izquierdo de la ecuación es igual a 0, la expresión completa será igual a 0 y nos queda que x va a ser igual a 0, x menos 4 va a ser igual a 0, x va a ser igual a 0,4, entonces establece x va a ser igual, entonces se resuelve para x. Entonces, para evaluar la segunda derivada en x igual a 0, si la segunda derivada es positiva, entonces se trata de un mínimo, y si es negativa, entonces va a ser un máximo. Entonces nos queda que x igual a 0 va a ser un máximo, f de 0 va a ser igual, f de 0 va a ser igual a 0 elevado al cúbico menos 0 elevado al cuadrado más 11. 0 va a ser igual a 0 menos 6 por 0 más 11. Entonces, evaluar 0 a cualquier potencia positiva dada, nos queda que f de 0 va a ser igual a 0 más 0 más 11, f de 0 va a ser igual a 0 más 11, f de 0 va a ser igual a 11, y va a ser igual a 11, 6 cuartos, 6, 4 menos 12, 24 menos 12 va a ser igual a 12, x4 es un mínimo, f4 va a ser igual a 4 elevado al cúbico menos 6 4 elevado al cuadrado más 11, f4 va a ser igual a 64 menos 96 más 11. Entonces simplificamos allá añadiendo y sustrayendo. Nos queda que F4 va a ser igual a menos 32 más 11, F4 va a ser igual a menos 21, ya que sumamos menos 32 más 11, entonces pues tenemos que la respuesta final es menos 21. Entonces pues los extremos quedarían que fx va a ser igual a x elevado al cúbico menos 6x elevado al cuadrado más 11, nos queda que el máximo es 0,11 y el mínimo es 4, menos 21